son ostentosos, sino que acumulan sin mostrar su riqueza. Eso es un puritano. Y Weber lo explica recogiendo el directorio de Richard Baxter, por ejemplo, que es uno de los grandes enunciadores de la tesis puritana allá en 1500. Pero al final de todo, Weber se pregunta, aún en los Estados Unidos, donde el capitalismo es fuerte, poco a poco se va perdiendo este impulso ético de los puritanos. ¿Qué llenará? Pregunta al final de su libro. ¿Qué llenará este vacío? Si él estuviera aquí le diría, Weber, Confucio va a llenar ese vacío porque es un nuevo impulso de producción colectiva, de educación meritocrática, etc. Este es un autor que hay que entender para seguir su camino y estudiar hacia dónde vamos con China. Otro es el célebre Arnold J. Toynbee y su concepto de los campos inteligibles de la historia. La historia no funciona por la historia del Perú o la historia de Chile o la historia de Francia. Esos son naciones. Por sobre las naciones están los campos que él llama campos inteligibles de la historia. Por ejemplo, la Mesopotamia puede tener varios países, pero es un campo inteligible de historia. Yo sostengo que la parte central entre el Yangtze y el Río Amarillo es un campo inteligible de la historia que ha gobernado Asia desde hace 3.000 o 4.000 años. Otro autor importante y que es uno de mis maîtres à penser, uno de mis instrumentos básicos, es Fernand Braudel. Braudel nos enseñó que una cosa es l'histoire événementielle, la historia de los hechos diarios, la coyuntura, el problema del parlamento, estas cosas. Otro es la historia de las clases sociales y de los países, la mediana historia. Pero la larga historia, la longue histoire, dice él, que es la historia de los grandes continentes que se forman como conceptos culturales. Entonces, con Weber, con Toynbee y con el concepto temporal de Braudel, tenemos instrumentos para comenzar a estudiar China. Y ahí aparece un cuarto autor o autora que sugiero a mis alumnos leer, Karen Armstrong. Karen Armstrong ha escrito un libro, lamento el título, que se llama La Gran Transformación. No es indirecta. Además, fue usado es el título del programa del APRA de 1930. El libro de La Gran Transformación, ¿qué plantea Jaime Cáceres? ¿Qué plantea en el texto Karen Armstrong? Siguiendo una idea básica de Karl Jaspers, que habló de la era axial, la era axial. Dice la autora que hacia 500 años antes de Cristo, las civilizaciones que parecían ser todas parte del mundo humano comenzaron a tomar caminos distintos, desde el año 500 antes de Cristo. Y hay dos influencias inmensas desde el año 500 antes de Cristo, que es el año en que nació Confucio. Uno, el mundo que fue influido por el pueblo ario, que resulta ser el origen, el Adán de la civilización occidental, con su dios Mazda y su antagonista Agón. Para estos pueblos, los griegos, los romanos, los judíos, los mesopotámicos, nosotros, los europeos a lo largo de siglos, para estos pueblos que son influidos por el mundo ario, Dios creador es el elemento fundamental del pensamiento. Estos pueblos creían al comienzo en la naturaleza como un todo, sin preguntarse de dónde salió y hacia dónde fue. Pero a partir del año 500 comienza a dibujarse la explicación. Hay un Dios creador que lo hace todo, que nos hizo a nosotros y nos expulsó después del paraíso. Este es el mundo ario occidental. En cambio, el mundo chino, que tuvo al comienzo al dios Di, en la época de los Shang, no Chang, sino Shang, de 1200 años antes de Cristo,
Ellos fueron orientándose del Dios creador hacia la naturaleza en conjunto sin explicación, la naturaleza evidente, la natura naturans de Baruch Spinoza. Entonces, estos dos caminos han continuado a lo largo de los últimos 25 siglos. Nosotros estamos en uno, somos católicos, somos cristianos, otros mahometanos, otros maniqueos, pero estamos en el camino de los arios aún. Los chinos, hace 25 siglos, por lo menos, mucho antes también, continúan un solo camino. Y esa es su enorme fuerza. Son un solo pueblo, casi racialmente, una sola civilización, una sola escritura, que, les advierto desde ahora, aunque algunos no lo creen, y lo demuestro en el libro, un hombre culto de hace 50 años en China podía leer los escritos de Mencio de hace 2200 años. Yo no puedo leer a Tales de Mileto, yo no puedo leer los escritos que hablan de Hormuz de Arimán en Persia, pero un chino de este siglo sí podía leer lo que se escribió hace 2200 o 2500 años. ¿Por qué? Porque la escritura no cambió. Cambió el sonido. Y hay diferentes lenguas sonoras, pero todas se leen de la misma manera. Entonces, esta continuidad formidable es la que le da una fuerza cultural inmensa a China. Nosotros apenas en los últimos 300 años hemos cambiado de genes, de bandos, de influencias culturales. Y hasta ahora no sabemos o qué somos o a dónde vamos. Los chinos son otra cosa. Por eso digo, es algo diferente y como son un número inmenso y producen muchísimo y por primera vez en su historia de 2500 años, en realidad su historia es de 4000 años, pero usamos 2500 años para Confucio, por primera vez han decidido crecer hacia afuera. Los chinos siempre nos vieron a nosotros como bárbaros. No saben escribir, no respetan a sus padres, no se educan meritocráticamente. Se andan arranchando los puestos ahí en los gobiernos de estos países chiquitos. Son gente, son tolerantes, como dice Kissinger en China, su libro, tolerantes, pero nunca quisieron ir más allá de sus fronteras, nunca. ¿Usted ha visto alguna vez Alejandro el Magno, un occidental, se fue hasta la India? Napoleón llegó hasta Rusia. Los propios españoles iban buscando el mundo sin saber a dónde llegarían en el descubrimiento. Los chinos están contentos allí, en el Tianxia, se llama en chino, todo bajo el cielo. Tianxia. Pueblo chino, escritura china, cultura china, territorio chino, dinastías chinas. Aquí estamos. Solo una vez en 1408 salieron 27.000 guerreros en 280 barcos, dieron la vuelta al Asia, pasaron el África y estaban por llegar al Mediterráneo, después de ir hasta el Mar Rojo, al mando del almirante Yen Se. Y de pronto dieron marcha atrás, se volvieron, quemaron los 280 barcos y nunca más salieron de China. El fenómeno de hoy día es que por primera vez China ha decidido salir al mundo. Y por eso estamos muchos países de rodillas ante China. Y muchas economías de rodillas ante China. Entonces, esta diferencia cultural, tercer tema, la he llamado en un capítulo la genética cultural. Es un poco un alarde de similaridad, de analogía. Ustedes saben, la genética, el genoma. Tenemos millones de pares genéticos ordenados en miles de genes, a su vez ordenados en 23 pares de cromosomas, y ese es el genoma. Pero yo comparto con el Señor, aunque no parezca, y con el Señor, 99.9 de mi genoma. Es el 0.1, el 0.1 del genoma global que me permite ser diferente. Las culturas son así.
¿Qué cosa es una cultura? Es una interpretación del mundo, de Dios, un conjunto de colores, una forma arquitectónica, una forma de escribir, de organizarse, etcétera, etcétera. Eso es una cultura, un conjunto de genes. Y una cultura se parece a otra, pero hay un gen, un 0.1, que determina que esta cultura sea así y la otra sea asá. Entonces propongo en un capítulo lo que es la genética cultural, que Karen Armstrong en la era axial y Karl Jaspers en sus libros ha determinado que a partir del 500 a.C. se produce un divorcio, que dura hasta hoy y por primera vez comienza a cerrarse ese espacio, con el peligro de una influencia, por cierto, mucho más dominante e importante. En cuarto lugar, quisiera referir que Confucio, a ver, no es que China sea lo que es porque leyó a Confucio, eso es una perogrullada, eso es una simpleza. No. Confucio es lo que es porque es chino, es otra cosa. Confucio nació en el 550 a.C., en el reino de Lu, en la época de la dinastía Zhou. Pero desde 1700 años antes de él, el emperador amarillo, la dinastía Shang, etc., se pensaba casi lo mismo y Confucio lo recogió, lo sintetizó y lo expresó. Esa es la virtud, por eso hablamos de Confucio, pero estamos hablando de la China milenaria previa a Confucio. ¿En qué consiste esta China milenaria? ¿Cómo se expresa culturalmente? Primero, a través de los llamados 5 libros clásicos que son de lectura obligatoria para todos. Ricos, pobres, todos tienen que conocer más o menos qué cosa es el libro de las mutaciones, el libro de los cantos, el libro de los ritos, los anales de otoño y primavera, que por cierto, para el libro he tenido que leer, que son los textos, las piedras sillares de la cultura china. Todos conocen, por ejemplo, el I Ching. Han escuchado el I Ching, Mirko Lauer tradujo el I Ching, ¿no? Pero el I Ching no es un juego de adivinación de la suerte, esa es una mala interpretación. El I Ching es simplemente poner sobre la mesa todas las probabilidades que una situación posible puede tener, nada más. Es simplemente lo que después la entropía positiva o negativa de Clausius o el cálculo de probabilidades ha demostrado. Usted puede sistematizar todas las probabilidades que tiene una situación. Y eso es el I Ching. Ahora, cuando usted llega a la situación más probable, no es que haya adivinado el futuro, simplemente ha hecho el cálculo más exacto. Es otra cosa. Por eso el I Ching tiene 64 hexagramas multiplicado por 18 trigramas, etcétera, etcétera, escalonadamente. Son millones de posibilidades. Así piensan los chinos, pues. Nosotros no. Nosotros jugamos damas. Es distinto. Como el Weiqi. Nosotros tenemos un ajedrez, ellos tienen el Weiqi, que tiene 189 piezas cada jugador. Y donde no se come el rey y la reina, no existe, no hay centro en el Weiqi, sino simplemente es presencia y rodeo de otras piezas. Y no hay un fin, sino en el momento en que se ponen de acuerdo, hemos terminado, se cuenta quién rodea más piezas del otro y ganó. Pero ese concepto ¿está o no está en la lógica del avance mercantil, del avance económico de China sobre el mundo? Es exactamente eso. Lo demostré en Pizarro con el tresillo y su lógica de acción política. La actividad lúdica prefigura la forma de actuar y la conducta de una persona. Muy bien. Entonces, Confucio es una continuidad, es lo que quiero decir en cuarto lugar. Confucio, repito, nació en el 550, recogió enseñanzas de la dinastía Zhou, que ya tenía 500 años antes, y él era un gran admirador del duque de Zhou.
Y en adelante, como él sintetizó, hizo el catecismo del pensamiento chino de 1000 años antes, y hacer catecismo es muy bueno, porque hace accesible a la gente simplísima la forma en que debe conocer las cosas. En adelante y por 2500 años, el pensamiento de Confucio ha imperado en China. Cuando él predicaba, fue ministro de Justicia en su tiempo, ¿no? Bueno, ministro de Justicia, Confucio. Después de su prédica vino la dinastía Han, son 400 años. Después de la dinastía Han vino la dinastía Tang. Después de la dinastía Tang vino la dinastía Song. Después de la dinastía Song intervinieron los mongoles China, pero a los 130 años se fueron. Y volvieron los Ming. Y después de los Ming, los Qing. Bueno, esta es una sucesión que causa sonrisa a algunos, pero que cada uno tiene 30, 40 emperadores. Y poetas, y filósofos confucianos. En todas esas dinastías, la presencia de Confucio fue fundamental. Ha habido dinastías mucho más confucianas que otras, pero todas han obedecido los cánones confucianos. Cada cierto tiempo aparece como una burbuja súbita un personaje distinto. Se llaman los legistas. Para Confucio, el pasado es fundamental y no hay nada que hacer con las leyes, sino con el ejemplo. Hay que repetir el pasado, no inventar las cosas. Aparecen algunos personajes que dicen, sí podemos mediante las leyes cambiar la naturaleza de los hombres. El primero es el primer emperador, Qixi Huangdi, pero duró 20 años. Y después de él, otra vez Confucio. Y los letrados confucianos que dieron sus exámenes y demostraron que sabían más de Confucio que nadie en China, y esos eran los ministros, los prefectos, los generales de ejército, esos eran los confucianos, siempre. Por allí apareció otro de nombre Wudi, duró 10 años y volvió Confucio. Y uno de ellos también es Mao Zedong, que apareció en 1946 y murió en 1976, 30 años. Pero apenas se fue, otra vez Confucio, porque mi tesis es que el señor Deng Xiaoping está restableciendo la longeva concepción confuciana de varias cosas. Esa noche de 1983 me envió al día siguiente a ver un mercado donde los campesinos vendían ellos mismos sus productos, y yo como occidental decía, ¿cuál es la novedad? En mi tierra también venden sus productos los campesinos. Bueno, es que había habido 30 años de colectivismo absoluto y de estatismo total, donde tener un cerdo era ser un capitalista, ustedes saben, por ley. Criar unas gallinas era ser capitalista. Usted tenía que producir dentro de la comunidad o comuna y entregar todo el Estado, a cambio de unos tributos y de unas retribuciones. Entonces era una novedad, pero no era una novedad. Lo era después de Mao Zedong y 30 años, pero eso de 2500 años, ¿qué es lo que defendió Confucio siempre? La propiedad familiar y la libertad de la propiedad familiar. Por eso, cuando ustedes ven el idioma chino de hace 2500 años, hay una forma así, que representa árbol o persona, y arriba un cuadrado que tiene 4 partes. Ese es un campo. Agricultura se escribe así. 4 partes, porque todos los campos son más o menos parecidos, se llaman los campos de pozos o campos familiares, y están partidos así. Si usted le quita esa división al centro, significa cielo, que no tiene división. Y después entenderemos por qué todos estos pictogramas o logogramas tienen una enorme importancia en la forma de pensar de los chinos, tan diferente a la nuestra. Pero volvamos a Confucio. Educación, propiedad familiar, libertad económica, que es la que permitió, recuerden, en 1820,
recomiendo a mis alumnos y a todos los invitados una obra magna, enorme, que se llama La economía mundial en español, de Angus Maddison. El que quiera estudiar en profundidad la cultura nuestra económica tiene que leer Angus Maddison, o por lo menos consultarlo. Este hombre ha hecho un trabajo en Cambridge, ha hecho un trabajo inagotable de datos, de cálculos, de todo lo que es la economía de cada uno de los pueblos y del mundo desde el año 0. Y él demuestra, con proyecciones clarísimas, inagotable el libro, ¿no?, que en el siglo X los chinos producían el 27% del Producto Bruto Mundial. En 1820 producían el 36% del Producto Bruto Mundial. O sea, ¿qué nos asombramos ahora que China recién está volviendo a producir el 12% del Producto Bruto Mundial? O sea, tienen techo histórico de hace 1000 años. No se asusten. Entonces estudien Confucio para entender, porque si no, no vamos a saber. Entonces, este Confucio de 2500 años, con algunas pequeñas interrupciones, nos ha enseñado propiedad, libertad, nos ha enseñado educación meritocrática. Porque hay algo fundamental en Confucio. El Yunzi, el caballero noble, puede ser cualquiera, donde haya nacido, sea hijo de campesino. Si estudia, aprueba sus exámenes imperiales, y había, ¿sabe cuántos? En el siglo III, ¿cuántos alumnos de las academias imperiales? 400.000 alumnos de las academias imperiales. ¿Ya? Todo eso no sabemos acá, no sabemos, no entendemos. Pero por eso ellos tienen tanta fuerza, porque tienen genes que están empujando en una dirección. Pero educación meritocrática es un elemento esencial del pensamiento confuciano. Piedad filial. Si no hay que inventar nada, sino recogerlo del pasado, la primera obligación es el amor a los padres. Observen que aquí no hay complejo de Edipo. Miren la inmensa diferencia cultural. Zeus mató a Saturno, su padre, que a su vez mató a Urano, su padre, y en adelante todos de alguna manera matamos a nuestro padre en Occidente, a nuestro padre intelectual, político, etcétera, etcétera. En China no. En China es un precepto y nadie se plantea lo diferente. Es la piedad filial, Xiao, la piedad filial. Y como consecuencia de la piedad filial, la jerarquía social. Porque el emperador no es un dictador al que todos se arrodillan ante él. Se arrodillan porque el rito obliga a respetar la reverencia, porque viene del pasado. Pero el emperador tiene obligaciones como yo las tengo frente a él. Y la primera obligación del emperador es mantener la relación del pueblo con la naturaleza. Si se aparta de eso, la naturaleza le demuestra mediante inundaciones, mediante conflictos, que está apartándose de su deber, y entonces hay que sacarlo. Porque no significa una obediencia a ciegas y para siempre. Si no cumple su rol, tendrá que salir, y es el propósito de la revolución. De la revolución que ha habido a lo largo de 2500 años, donde ha habido grandes movimientos, el loto blanco, los turbantes rojos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Dicho esto, sumarizo, no es un hecho económico, es un proceso civilizacional. En segundo lugar, más fácilmente tomaremos conceptos de la vieja China confuciana que ellos de nosotros. No nos esperancemos en que sea lo contrario. En tercer lugar, todo esto deviene de una genética cultural que en la era axial, 500 años antes de Cristo, tomó caminos distintos. Y en cuarto lugar, Confucio es una continuidad de 2500 años con pequeñas interrupciones que nos llaman la atención a los occidentales. Hay muchos que dicen, lo que está ocurriendo en China es una reacción ante el comunismo colectivista de Mao. No, es que usted no estudió historia. Exactamente eso ha habido muchas veces en China. En China había, estoy hablando del siglo
2 antes de Cristo, el gran debate sobre la sal y el hierro, para ver si el Estado debía ser monopolista o no, de la sal y del hierro. Y los confucianos, que eran los escritores y los letrados, tomaron el partido de que debía haber libertad de producción de la sal y el hierro, libertad de los puertos en el siglo X. Entonces, ¿cuál es la novedad de que ahora el señor Deng Xiaoping y sus seguidores hagan libertad de inversión en China y capitalismo de todo el mundo? ¿Cuál es la novedad? ¿Es que China se ha vuelto capitalista? No sea tonto. China es y será siempre confuciana, es otra cosa. Y a nuestro capitalismo le va a dar el sesgo y el matiz confuciano poco a poco. Muy bien. Un tema fundamental que el libro propone es todo esto, esta civilización distinta, ¿de dónde viene? ¿Cuál es una de sus explicaciones? La historia la sabemos, pero ¿qué puede ser que nos haga pensar de manera tan distinta? Porque pensamos de distinta manera. Y yo respondo en un capítulo y digo, el bosón de Higgs, es decir, la partícula de las partículas, el gen que nos hace diferentes se llama la escritura. Es bien simple de entender, aunque parece abstracto y recargado. Nosotros somos alfabéticos, los chinos son logográficos. ¿Esto qué significa? Jaime Cáceres. Nosotros somos alfabéticos significa que tenemos un objeto, la naturaleza, esto. Yo construyo un sonido que dice libro. Ya tengo un primer significante. Libro frente a este objeto. Pero ese término no tiene nada que ver, en ninguna parte acá dice libro, o agua, o vaso. Por eso es el carácter arbitrario que decía Ferdinand de Saussure. Arbitrario. Se me ocurrió y lo inventé, el sonido libro. Luego ese sonido tengo que trasladarlo a la forma gráfica. Y escribo una palabra que dice libro. Pero esta palabra libro también es gratuita frente al sonido libro, que a su vez es gratuito frente al objeto. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Yo he disuelto el objeto en 25 letras y en X sílabas y lo he reconstituido en un significante. Pero ese significante es arbitrario, gratuito. Podría ser otro, mejor dicho. Podría ser otro. En cambio, el chino, ¿cómo representa agua? Con este signo. Agua. ¿Cómo representa árbol? Así. ¿Cómo representa extremidades? Este árbol le pone 2 palos así y son las extremidades, los brazos y las piernas, o las ramas, o lo que usted quiera. ¿Cómo representa campo? Se los dije antes. Un cuadrado que está dividido entre 4. ¿Cómo representa cielo? Ya no hay división entre 4. Es un pictograma que está a la base de los logogramas o ideogramas posteriores. Bueno, filosofía del lenguaje. Entonces, para el chino la naturaleza es evidente, porque él escribe esta agua exactamente como es el agua cuando fluye. Para el occidental, el agua es una palabra agua. ¿Y qué tiene que ver con eso? Y escribe agua de una manera distinta a la palabra, que a su vez es gratuita respecto al objeto. En cambio, aquí está pintada la realidad. ¿Qué le parece? Entonces tengo la naturaleza al frente cuando la leo. El otro tiene que hacer una decodificación, porque ha reconstituido la realidad hacia la palabra y tiene que decodificar la palabra y el sonido hacia la realidad. Entonces siempre está buscando a Dios creador y siempre está sospechando que detrás de este significante hay algo sospechoso. Por eso surge el psicoanálisis. Usted no habla racionalmente, son sus instintos que están detrás, aunque no los vea. Por eso surge el concepto de la ideología. Usted parece racional, pero está expresando la ideología de su economía, de su clase social. Por eso, Sócrates, ¿qué hacía con su mamá? Era partera, como ustedes saben, ¿no? Entonces él decía, dar a luz, que es mayeutas, en griego, y de ahí viene el concepto mayéutico de su
le denominó así. Tenemos un hecho evidente. Ahora vamos a preguntarnos si es verdadero ese hecho evidente. Y comienza, mediante preguntas, a reconstruir ese hecho como un hecho lógico, pero ya no es esto. Crea una realidad